¿El electromagnetismo a qué se refiere? Básicamente es el estudio de las cargas y la interacción que hay entre la electricidad y el magnetismo. La electricidad y el magnetismo son aspectos de un único fenómeno físico estrechamente ligados por un movimiento y atracción de las cargas en la materia. La rama de la física que estudia la interacción entre los fenómenos eléctricos y magnéticos también se conoce como electromagnetismo. ¿De dónde es el origen del electromagnetismo? La palabra electricidad fue propuesta por el inglés William Gilbert, el cual en 1944 a 1603, a partir del griego electrón, especie de ámbar que atrae objetos cuando se frota con varias sustancias. Por otro lado, el magnetismo probablemente, o hay una teoría en la cual surgió de una región turca con yacimientos de magnetita y mantada, magnesia, donde habitaba una antigua tribu griega conocida como los magnetes. Sin embargo, hasta 1820, Christian Hans consigue demostrar el efecto de una corriente eléctrica sobre el comportamiento de una brújula, naciendo así el estudio del electromagnetismo con una brújula con el norte magnético de la Tierra. Conceptos básicos del electromagnetismo. Los imanes y la electricidad han sido objeto de fascinación en la humanidad desde siempre. Su abordaje inicial tomó cursos diferentes que llegaron a un punto de encuentro a finales del siglo XX. Para poder entender de qué va el electromagnetismo, pasamos a algunos conceptos básicos. Entre ellos, cargos eléctrica. Es una propiedad fundamental de las partículas que constituyen la materia. La base de todas las cargas eléctricas reside en la estructura atómica. El átomo concentra en el número de protones positivos rodeado al núcleo, se mueven electrones negativos. Cuando el número de electrones y protones es igual, tenemos un átomo con carga neutra. Cuando el átomo gana un electrón, queda una carga negativa anión, y cuando pierde un electrón, queda con una carga positiva que se denomina catión. El campo eléctrico y campo magnético. Un campo eléctrico es un campo de fuerza que rodea una carga o partícula cargada. Esto es, una partícula cargada afecta o ejerce una fuerza sobre otra partícula cargada que se encuentra en las inmediaciones. El campo eléctrico es una cantidad vectorial representada por la letra E, cuyas unidades son voltio por metro o newton por columbus. Por otro lado, el campo magnético se produce cuando hay un flujo o movimiento de cargas, una corriente eléctrica. Podemos decir entonces que es la región en donde actúan las fuerzas magnéticas. Así, un campo eléctrico rodea cualquier partícula cargada y el movimiento de la partícula cargada crea un campo magnético. Imanes y electroimanes. El imán es el resultado de una alineación permanente de los campos magnéticos de los átomos de una pieza de hierro. En un pedazo ordinario de hierro u otro material ferromagnético, los campos magnéticos están orientados al azar, por lo que no actúa como un magneto. La característica clave de los imanes es que poseen dos polos, un polo norte y un polo sur. El electroimán consiste en una pieza de hierro dentro de una bobina de alambre o a través de la cual se puede hacer pasar una corriente. Cuando la corriente está encendida, los campos magnéticos de cada átomo que forman la pieza de R se alinean con el campo magnético producido por la corriente en la bobina de alambre, aumentando la fuerza magnética. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética fue descubierta por Joseph Henry y Michael Faraday. Es la producción de electricidad por medio de un campo magnético en movimiento. Al hacer pasar un campo magnético por una bobina de alambre u otro material conductor, se provoca un flujo de carga o corriente cuando el circuito está cerrado. La inducción electromagnética es la base de los generadores y prácticamente de toda la potencia eléctrica producida en el mundo. ¿Qué aplicaciones tiene el electromagnetismo? Eso tiene funcionamientos para diferentes dispositivos eléctricos y electrónicos. El electromagnetismo que usamos diariamente, ¿como cuáles? Como los micrófonos. Los micrófonos poseen una fina membrana que vibra como respuesta a un sonido. Unida a una membrana se encuentra una bobina de alambre que forma parte de un imán y que se mueve junto a una membrana. El movimiento de la bobina a través del campo magnético convierte las ondas sonoras en corriente eléctrica que se transfiere a un altavoz y se amplifica. Los generadores usan energía mecánica para producir energía eléctrica. La energía mecánica puede provenir de vapor de agua creado por la combustión de combustibles fósiles o la caída de agua en las plantas hidroeléctricas. Motor eléctrico. El motor eléctrico
usa energía eléctrica para producir una energía mecánica. Los motores de inducción usan corriente alterna para convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Estos son los motores usados típicamente en los aparatos domésticos como ventiladores, secadores, lavadoras y licuadoras. Un motor de inducción consiste en una parte giratoria rotor y una parte estacionaria estator. El rotor es cilíndrico o es un cilindro de hierro con unas ranuras a lo largo de las cuales se fijan unas aletas o barras de cobre. El rotor está encerrado en un contenedor de bobinas o aspiras de alambre conductor a través del cual se hace pasar corriente alterna convirtiéndose en electroimanes. El paso de la corriente alterna a través de las bobinas produce un campo magnético que a su vez induce una corriente y un campo magnético en el motor. La interacción de los campos magnéticos en el estator y el rotor provoca una torsión en el rotor permitiendo que se pueda realizar un trabajo. Maglev, trenes que levitan. Los trenes levitados magnéticamente emplean electromagnetismo para levantarse, guiarse y propulsarse por una vía especial. Japón y Alemania son pioneros en el uso de estos trenes como medio de transporte. Existen dos tecnologías, una que es la suspensión electromagnética y otra es la suspensión electrodinámica. ¿En qué consiste la suspensión electromagnética? Se basa en las fuerzas de atracción entre potencias electroimanes en la base del tren y la vía ferromagnética. La fuerza magnética se ajusta para que el tren se mantenga suspendido sobre la vía, mientras que es impulsado por un campo magnético que viaja hacia adelante por interacción de magnetos laterales en el tren. Diagnósticos médicos. La imagen por resonancia magnética es una de las tecnologías de mayor impacto en la medicina moderna. Se fundamenta en el efecto de fuertes campos magnéticos sobre los núcleos de hidrógeno del agua del cuerpo. Esto es para uno de los usos, otro de los usos que tiene las aplicaciones de electromagnetismo. Fenómenos electromagnéticos. Muchos de los fenómenos electromagnéticos que conocemos son consecuencia del campo magnético de la Tierra. Este campo se genera por corrientes eléctricas en el interior del planeta. La Tierra entonces se asemeja a una gran barra magnética dentro de la misma, donde el polo norte magnético se encuentra en el polo sur geográfico y el polo sur magnético corresponde al polo norte geográfico. Orientación espacial. La brújula es un instrumento que data desde aproximadamente 200 años antes de Cristo. Se fundamenta en la orientación de una aguja de un metal imantado hacia el norte geográfico. Algunos animales y otros seres vivos pueden detectar el campo magnético de la Tierra y de esta forma orientarse en el espacio. Una de las estrategias de orientación es por medio de las células u órganos especiales que contienen cristales de magnetita, un mineral de óxido de hierro que mantiene un campo magnético permanente. Maxwell, la teoría del electromagnetismo. James Clerk Maxwell dedujo en 1864-1873 las ecuaciones matemáticas que aplican la naturaleza a los campos magnéticos y eléctricos. De esta forma, las ecuaciones de Maxwell proporcionaron una explicación de las propiedades de la electricidad y el magnetismo. Específicamente, esas ecuaciones muestran cómo una carga eléctrica produce un campo eléctrico, cómo las corrientes producen campos magnéticos y cómo cambiando un campo magnético se produce un campo eléctrico. Las ecuaciones de onda de Maxwell sirvieron también para mostrar que cambiando un campo eléctrico se crea una onda electromagnética autopropagante con componentes eléctricos y magnéticos. El trabajo de Maxwell unificó las áreas de la física aparentemente separadas de la electricidad, el magnetismo y la luz. Gracias por su atención y este es el resumen.